Hola, bienvenidos de nuevo. Continuamos con esta segunda entrega del amplificador o de la antena amplificada, en la que vemos que ya hemos montado sobre el chasis el cable de alimentación de red y lo hemos introducido hacia el primer transformador, que como recordaréis en el esquema, pues tenemos dos transformadores. La red entra al primero, se acopla a través del secundario en paralelo con un segundo transformador, de forma que obtenemos un aislamiento galvánico de la red. Bueno, tenemos también el potenciómetro, ya le hemos soldado los 3 hilos. Este de alimentación vendrá al interruptor. Fijaremos el transformador en su sitio, haremos las conexiones y después ya pues nos empezaremos con el conexionado de los distintos componentes de la antena activa. Bien, pues como vemos ya tenemos los dos transformadores conectados. Ya vemos que de la salida de 0 del primer transformador está unida con la salida de 0 del segundo transformador y la salida de 6 voltios del primero con la salida de 6 voltios del segundo. De forma que aquí obtendremos 125 o 220 voltios aislados de red. Además de los 6 voltios de conexión de filamentos, que le vamos a poner este trozo de cable trenzado para filamentos, y de los 12 voltios que vendrán a través de un rectificador y un filtro a la entrada del regulador de 9 voltios, regulador de tensión de 9 voltios. Es un 7809. Bueno, pues vamos a conectar las conexiones de filamentos con el secundario del transformador de 6 voltios y las patillas 4 y 5 del zócalo, por tratarse de un zócalo oval. Bien, pues ya tenemos el cableado de las alimentaciones prácticamente concluido. Este es el de 6 voltios que va al filamento de la válvula. Este es el más B, en el que sale los 125 voltios rectificados que vienen a su punto en la regleta. Este punto de la regleta positivo también es el de los 12 voltios positivos que llegan al condensador y al regulador de tensión, a la entrada. Aquí vemos la conexión del diodo rectificador de la tensión de más 12 voltios que viene a la regleta, a la primera regleta positiva. Esta del centro, esta conexión la vamos a utilizar para el negativo y las dos restantes para la conexión del diodo varicap. Bueno, aquí abajo hemos colocado el regulador de tensión.
hemos conectado este soporte, bueno, lo hemos sujetado y este soporte a la vez pues nos va a hacer de disipador de calor. Bien, pues estas son las conexiones de alimentación y los transformadores entre sí. Esta es la conexión, ¿lo veis? Esta es la conexión del transformador, la salida de 125, rectificada, condensador electrolítico de filtro y salida hacia el punto más B. Bien, pues vamos a continuar con el resto de componentes, condensadores, resistencias de polarización y las conexiones del diodo Baricap. Vamos a ello. Bien, pues aquí tenemos los componentes ya en su ubicación. Ahí vemos el zócalo de la válvula amplificadora, la F80, con todas las resistencias, condensadores asociados, la parte de alimentación, polarización, todo. Aquí tenemos el diodo Baricap, aquí como podéis ver. Ese es el diodo de capacidad variable, conectado en sus bornes. Esta es la conexión que va a la antena de ferrita, que estaría aquí. Y esta es la conexión del potenciómetro, que estaría en esa posición, pero de momento está de forma provisional. Ahí vemos las conexiones de la alta tensión, la conexión de más B. Vemos que el 0 corresponde con el negativo y con el 0 de alimentación de filamentos y con el 0 de la otra tensión positiva que va al regulador de tensión. La salida de 12 voltios. Bien, pues vamos a poner la válvula en su zócalo. Así es como quedará el potenciómetro una vez colocado en su caja. De momento lo he puesto de forma provisional, pero prácticamente va a ser esa la posición de montaje. Bien, pues vamos a colocar la válvula en su sitio. También habrá que conectarla, bueno, montar todo el equipo, conectar la antena de ferrita y hacer una prueba. Bueno, también queda por conectar a la salida de este condensador, que es el de 470 picofaradios, la salida hacia la antena, hacia la entrada de antena de nuestro receptor a válvulas. Bien, pues vamos a continuar y seguimos. Y esta ya es la válvula puesta en su ubicación definitiva. Así es como quedaría. Aquí sobre esos taladros, bueno, va fijado el soporte de la antena de ferrita y el mando para su orientación. La antena de ferrita irá conectada aquí y se moverá a través de un mando exterior. Bueno, pues seguimos haciendo cosillas y vamos viendo cómo va quedando.
Lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que vamos a hacer, va a ser conectar a la red, porque ya hemos repasado que prácticamente todos los componentes están en su sitio. Hemos verificado que más o menos todo es correcto, no falta ningún componente y están conectados de forma adecuada. Vamos a conectar a la red para comprobar sobre todo las tensiones que sean correctas. Bueno, pues vamos a conectar el equipo por primera vez. Como vemos, el filamento de la válvula se ha encendido. Bien. Vamos a comprobar las tensiones positivas. La primera es la de 12 voltios rectificada. Y como vemos, tenemos 16,7 voltios. Esa es la tensión que se va a aplicar al regulador. Bien, esa tensión está bien. La siguiente tensión es la de 125 rectificada y filtrada, que como veis tenemos 124,3 voltios positivos. La tensión de polarización son 101 voltios. Bien. Pues yo creo que con esta y la tensión de... Bueno, esta era la de la reja pantalla. Y la de... No, esa era la de... La del... Esta es la de la reja pantalla. 90, 87, 85, 80 voltios. Es la de la reja pantalla. Y la de los 92 es la de la placa. La de el ánodo de la válvula. Bien. Pues comprobadas las tensiones, vemos que en principio todo aparentemente es correcto. Pues bueno, no sale humo por ningún sitio. Es buena señal, muy buena señal. La válvula, como veis, los filamentos están funcionando bien. Habría que comprobar la tensión alterna del filamento. Vamos a comprobar en el pin 5. Bien, pues es el pin 5 y tenemos 6,18 voltios en alterna. Tensión correcta. Bien, pues vamos a seguir con el montaje y ahora lo vamos viendo. Bueno, pues vamos a comprobar, que se me ha olvidado, se me ha pasado a comprobar la tensión inversa del varicap. Vamos a comprobarla. Vale, pues aquí tenemos conectado ya el polímetro a los bornes del diodo de capacidad variable. Ahora mismo tenemos el potenciómetro al máximo y tenemos 8,77 voltios. Vamos reduciendo el potenciómetro. 3, 2, 1 y 1,1 voltio. Vale. Ese 1,1 voltio es a consecuencia de que entre el pin de masa del potenciómetro y la masa hemos conectado una resistencia de 680 ohmios con el objetivo de que nunca llegue a cero la tensión del que se le aplica el varicap. Entonces, de ahí que nos quede 1,1 voltios y por lo que no llegue a cero. Y de tensión máxima tenemos 8,7 voltios. Bueno, pues viendo los cálculos, vemos que tiene que estar entre 0,5
y 5,4 voltios para que tengamos una capacidad de 600 picofaradios como máximo y 65 picofaradios como mínimo, para que todo esto resuene a estas frecuencias. Entonces, la resistencia de 680 ohmios, vemos que no nos deja la tensión mínima de 0,5 voltios, sino que nos deja una tensión de 1,1 voltios. Esa resistencia habrá que cambiarla por una de mayor valor. Y el regulador de tensión, que como vemos nos está sacando 9 voltios, la tensión máxima que necesitamos es de 5,4 voltios. Para la capacidad mínima habrá que cambiar el regulador de tensión. En vez de poner un 7809, vamos a poner un 7806 para obtener los 5,4, 6 voltios, para obtener la mínima capacidad correspondiente a la máxima frecuencia, 1611 kilohercios. Bueno, pues eso es lo siguiente que tenemos que hacer. Hemos dicho cambiar el regulador, un 7809 por un 7806, y la resistencia de 680 ohmios para que la tensión mínima se quede en 0,5 voltios en lugar de 1,1. Bien, pues vamos a ello. Bien, pues nada, hemos quitado el 7809 que teníamos en su ubicación. Estos son los hilos que iban al 7809. Y en su lugar vamos a conectar o vamos a poner un 7806. No sé si lo veréis. Es un 7806. Ahí se ve. Pues lo vamos a conectar. Que allí tenemos los hilos preparados para recibirlo. Vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos el regulador cambiado. La resistencia de 680 ohmios no la he cambiado, porque al final los cálculos me salen como la tensión que tenemos ahora, en lugar de 9 voltios, son 6 voltios. Espero que también caiga. Lo vamos a ver ahora. He conectado el polímetro. Voy a conectar a la red. Bien, pues conectamos a la red. Y tenemos de tensión mínima en el varicap 0,751, 0,75 voltios. Y de tensión máxima 5,8 voltios. Bien. Pues esto ya es más cercano a los 0,5 voltios de mínimo y 5,4 voltios de máxima. Esto ya se parece más. 5,8 y 0,75 voltios. Bien, quizá haya que retocar esta última, la tensión mínima del varicap, pero de momento la vamos a dejar así y vamos a continuar, y si es posible, o sea, si luego es necesario, la resistencia de 680 ohmios de mínimo la cambiaríamos, pero de momento se queda así. Bueno, pues continuamos. Bien, pues aquí como vemos ya tenemos la toma de enchufe, la toma de red, el enchufe de red, y la conexión de salida para la toma de antena. Después marcaremos aquí la A de antena y la T de tierra. A y T. Vale. Esto son los orificios de ventilación para el interior. Aquí, como veis, está todo ya
en el interior. Y esta es la tapa que iría aquí. Pero previo a ese paso, pues tenemos que montar el soporte de donde va a ir la antena de ferrita, que va acoplada en unas hendiduras por un lado. Ahí iría. Va acoplado aquí con dos hendiduras y aquí con dos tornillos. Vamos a sujetarlo y vemos cómo queda. Bien, pues aquí ya vemos los tornillos puestos y el soporte de la antena pues ya metido en su hendidura. Este sería el mando para orientar la antena de ferrita. Vamos a montar la tapa. La tapa iría al revés. Esto iría así. Y sobre este soporte, sobre este eje, iría la antena de ferrita. Bueno, pues vamos a seguir montando y vamos viendo cómo queda. Bueno, pues ya hemos fijado la tapa, que como veis se fija mediante estos dos tornillos y estos dos de este lado. Este fija la de arriba y este fija la de abajo. Y este fija la de arriba y este fija la de abajo. Bueno, el mando de la antena, le vamos a poner aquí una especie de tirador. Y la antena pues la vamos a ubicar aquí en su sitio, conectada a los bornes que tenemos preparados para ese efecto. Bueno, pues ya casi lo tenemos. Ya tenemos el proyecto de antena activa prácticamente terminado. Este es el potenciómetro de sintonía y encendido y apagado. Este mando, como vemos, es el que mueve la antena para orientar la antena. Bueno, pues por aquí detrás tenemos los orificios de ventilación, como hemos visto antes, y las conexiones de tanto de red como de antena. Bueno, pues la antena de ferrita la hemos conectado aquí a estos bornes que tenemos, que preparamos para conectar la antena. Como veis, pues ya nos queda ponerle el fieltro, pegarle el fieltro en la base para que pues no deteriore en ningún sitio, en ninguna superficie donde la coloquemos, ya sea un receptor de radio o una mesa o cualquier superficie, pues que no se deteriore y que no se raye. Bueno, pues la vamos a probar, la vamos a poner en marcha y la vamos a conectar a un receptor. Vamos allá. Bien, pues tenemos un receptor. Aquí, como vemos, este sería el conductor de tierra o masa y en rojo el conductor activo. Y aquí en el receptor vemos que este corresponde a antena y este a tierra. Pues habría que conectarlo ahí. Bien, pues ya quedaría conectado el conector.
habría que conectar el receptor a la red. Conectamos el receptor a la red, ya está puesto en marcha. Ahora pues bueno, empezar a esperar a ver. Buscar la emisora débil. Ahí tenemos una emisora débil. Vamos a conectar nuestra antena activa. La conectamos a la red y vamos a ver cómo nuestra antena activa es capaz de sintonizarse en esa frecuencia y amplificar la señal que recibe. Tarda un tiempo porque os recuerdo que funciona a válvulas. La antena de cerrita es orientable. Se pondría en marcha a través de ese botón. Esperemos unos segundos porque tarda un poquito en calentarse. Luego será cuestión de girar el botón hasta sintonizar esa frecuencia y pues lograr un poquito de mejoría moviendo la antena de cerrita hacia un lado o hacia otro. Bueno, pues esta es la antena que tenemos, la emisora que tenemos sintonizada. Que como podemos ver se escucha muy débil. Sí, ha visto esta película. Ahí vemos cómo ha mejorado. Ahí apenas se recibe. Mira, otro recuerdo. Gracias. ¿Qué es? Algo en decir. El de Juan, su película Selling, tiene los ingredientes fundamentales: el humor, su pasión por ella y sus asociaciones. Terminamos con un audio de película. Ahí vemos que al girar la antena de cerrita, pues la recepción empeora o mejora según la orientación de la antena. Lo vemos. La de las últimas, casi ninguna, sinceramente. Me parece que en la primera era más fresca, estaba en un plan más juguetón, más divertido. Ahí vemos que se pierde casi. Un poquito más triste, y en algún caso me recuerdan mucho, sobre todo los musicales, tengo la sensación de que ya la he visto antes. Como diría Woody Allen, ahí vemos que se mejora la sintonía. Como para triunfar por mí mismo. Yo lo que tengo que decir es que es increíble. Bueno. Y aquí, como vemos, pues la sintonía desaparece. ¿O te consideras friki? Si te digo la verdad, creo que un poco frikis somos todos. Por eso queremos saber si tú... Sí, tú que nos estás... Pues ahí, como vemos, se escucha perfectamente. Una emisora que prácticamente no se escuchaba, o se escuchaba muy débil. La estamos recibiendo. Esperamos tus comentarios en facebook.com/de-película. Con una calidad bastante mejorada. 0102, anota bien, 680-9801. Vemos que se pierde. Porque al finalizar esta hora vamos a dar los ganadores del concurso de la semana pasada. ¿Recuerdan que preguntábamos? Era, ¿qué película se pierde la sintonía? Hechos reales es la más fiel a los hechos que narra y por qué? Bueno, la verdad es que nos han llegado muchas respuestas, tanto al correo del programa y ahí se recupera. rtv.es como en notas. Bueno, pues al 680, esta es la prueba de la antena. Como vemos, funciona bastante bien. Estoy muy contento con el resultado. Espero que a vosotros os haya gustado. Bien, pues este es el resultado final. Aquí tenemos la antena totalmente terminada.
con las escalas del potenciómetro y del mando de antena ya pegadas en su sitio, que son más bien decorativas porque tampoco coinciden al 100%, pero suficiente. Y aquí tengo esta nueva antena para probar, para sustituir la antena de cerrita e iniciar las pruebas con esta antena, que como vemos pues es mucho más decorativa. A la hora de colocarla en su sitio, pues creo que va a ser mucho más decorativa y mucho más vistosa. No obstante, los resultados con la antena de cerrita son bastante buenos. Bueno, pues voy a iniciar las pruebas con esta antena a ver qué resultado da. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.